Escuchas 106.9 Radio Universidad del Tolima. Mañana de Letras para escritores y lectores. Literatura, academia e investigación, un espacio para los amantes de la lectura. Un saludo especial para quienes se conectan a esta hora por nuestra emisora, la emisora de la Universidad del Tolima, la 106.9. Gracias a todas las personas que nos acompañan en este nuevo programa. Este programa dedicado a los lectores y escritores de nuestra Universidad del Tolima, Mañana de Letras para escritores y lectores. Sebastián, muy buenos días. Buenos días, Kevin. Un saludo especial para todas las personas que nos escuchan en este momento. El día de hoy, pues, tenemos bastantes temas interesantes del mundo académico y de la literatura. Y para eso nos acompaña un docente de la Universidad del Tolima, el profesor José Joaquín Pinto Bernal, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, magíster, doctor en Historia de la Universidad Nacional. Bienvenido, profesor José Joaquín. Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar en el nuevo dial de nuestra emisora. Gracias, profe José Joaquín, gracias por acompañarnos en esta nueva jornada, este nuevo programa que hemos traído para todos los oyentes de la 106.9 FM. Vamos a comenzar, profe José Joaquín, hablando un poquito sobre su más reciente obra, Reformar y Resistir, la Real Hacienda en Santa Fe, 1739-1808. Y quisiéramos hablar primero en qué consiste este libro, profe José Joaquín. Bueno, el libro, pues, trata sobre una historia de los impuestos en la capital del virreinato de Santa Fe. Se llamaba exactamente el Virreinato de Santa Fe, que es Bogotá, pero en la medida en que se trata de los impuestos que llegaban a Santa Fe, pues hablan de todos los impuestos de la región. Entonces conformaba una región muy amplia que iba, como hoy en día, ¿no? Digamos, lo que ahí están las bases de la construcción de nuestro sistema de gobierno bastante centralista. A final del siglo XVIII, los Borbones intentan hacer una serie de reformas precisamente para centralizar el recaudo de impuestos y el gobierno. Entonces eso abarca una región muy amplia. Los recaudos que llegan de Santa Fe abarcan una región muy amplia que puede ocupar hasta el Ecuador. Entonces es una historia de ese proceso de conformación de esa centralidad que tiene Santa Fe en aquel entonces y que aún conserva Bogotá en términos de manejo de los impuestos ahora en esa época, de los impuestos que pertenecían a la corona, en la actualidad de los impuestos que pertenecen a la República. En el primer capítulo entonces lo que hago es contar cómo la corona intenta hacer una serie de reformas, o sea, hablando de cuáles fueron las leyes y demás que lograron construir esa centralidad. En la segunda parte, en el segundo capítulo, es muy cuantitativa, reúno todos los datos que se pueden encontrar sobre ingresos y gastos de la caja que recaudaba los dineros, y en la última intento estudiar algo que me parece muy interesante, y es cómo la gente hizo resistencia al cobro de los impuestos. Eso es significativo porque regularmente todos hacemos resistencia cuando de una u otra manera no estamos de acuerdo con el cobro de los impuestos, y más en la actualidad, pero en esa época también sucedía ello, y cuento cómo la gente ejercía distintos tipos de resistencia para el pago de esos impuestos y entraba en procesos de negociación para poderlos pagar. Profe, usted mencionaba algo de la actualidad. ¿Cómo cree que esta investigación que usted realizó pueda como traerse al contexto actual? O sea, ¿cómo podría relacionarse con el año 2020, con lo que estamos viviendo ahora? Sí, mire, esa pregunta, si no me la hacían, yo sí quería intentar responderla.
regularmente uno ve el trabajo histórico como algo de simplemente un gusto, o sea, es porque me gusta estudiar el pasado. Creo que no tendría sentido elaborar investigaciones históricas si uno no lo hace con las preocupaciones del presente. Siempre que un historiador realiza una investigación, la hace precisamente desde ese enfoque, de las preocupaciones de su propio presente. Entonces, lo que nosotros tenemos, y eso implica un enfoque de orden político frente a las investigaciones que realizamos. Yo creo que el investigador histórico siempre tiene una preocupación política y social de su presente para hacer sus investigaciones. Mire, en la actualidad nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos, hay varios fenómenos que nos afectan. El primero es que Colombia no tiene un sistema de impuestos estable. Nosotros vivimos de reforma en reforma. Es decir, a cada rato nos están cambiando las leyes de juego para el cobro y el pago de los impuestos. Eso genera grandes problemas. Pero ¿por qué se están cambiando a cada momento los impuestos? Se cambian los impuestos porque es una de las mejores formas de responder a los intereses particulares de gremios o de individuos. Eso lo hace aún más grave. Es decir, en la actualidad nuestro Estado, que es el que debe velar por garantizar los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, a los gruesos de la población, diseña su política fiscal, que es, digamos, el arma que tiene para hacer cumplir esos derechos, con base en los intereses de particulares. Por eso nosotros siempre estamos reformando el sistema impositivo. La primera preocupación es esa. A partir de ese momento, es decir, precisamente en 1780 o 1760, inicia un proceso de constante reforma que constituye la inestabilidad del sistema impositivo colombiano, y esa inestabilidad del sistema impositivo colombiano a la larga es la que genera un crecimiento económico débil. ¿Por qué? Porque en términos de inversión, usted le está mandando muy mal mensaje a los inversores, cambiándole las reglas del juego prácticamente cada año. Miren ustedes que durante este gobierno, que acaba de cumplir 2 años, llevamos 2 reformas tributarias. A una la llamaron ley de financiamiento, pero realmente era una reforma tributaria, y volvemos a reafirmar esa reforma tributaria el año pasado en el Congreso, con cambios, y se nos viene otra reforma tributaria como producto de la pandemia. Realmente Colombia no ha realizado la reforma estructural en términos impositivos que necesita el país. ¿Qué significa eso? Significa cuál es la reforma que el país necesitaría. Entonces, primero el Estado colombiano es un Estado pobre. O sea, es un Estado pobre porque realmente no recauda lo que debería recaudar. Recauda solo creo que está por el orden del 14-15% del Producto Interno Bruto. El promedio de la región es el recaudo del 20% del Producto Interno Bruto. Y eso hace que nuestro Estado sea muy débil, y un Estado débil es el que permite que, por ejemplo, sucedan los casos de violencia que han sucedido a lo largo y ancho del país en estas últimas semanas. Precisamente el no tener un suficiente recaudo para garantizar escuelas, hospitales, presencia del ejército, una justicia sólida, etcétera, etcétera. Por una parte eso, tenemos un Estado que en términos económicos es bastante pobre, bastante endeble, raquítico, porque no cobra los impuestos que debe cobrar para responder a los intereses privados de ciertos gremios o individuos. Y por otra parte, lo poco que cobra lo hace de manera muy inequitativa. Este sistema de impuestos, sin hacerlo muy técnico, es un sistema impositivo en el cual es sencillo: los que más tienen menos pagan, y los que menos tienen más pagan. Es decir, el pobre es el que más paga impuestos en Colombia. Por eso nos parece tan escandaloso como cuando salían medios, cuando muchos políticos o muchos grandes empresarios presentan su declaración de renta y vemos que sus declaraciones de renta son en ceros. Es precisamente como producto de responder a esas necesidades individuales en lugar de las necesidades colectivas. Y precisamente indagar en la historia
es la que nos permite ver cuáles son los factores estructurales que han determinado esos procesos de consolidación de un sistema impositivo muy débil, que hace que nuestro Estado sea muy endeble, y por otra parte que sea altamente inequitativo. Creo que esa es la importancia que tienen este tipo de trabajos, y por eso no solamente, en mi caso particular, no solamente me he preocupado por el periodo colonial, también tengo un trabajo sobre los inicios del periodo republicano, y en la actualidad hemos avanzado con un grupo de investigadores de diversas universidades en estudiar cómo eso va evolucionando, se va convirtiendo prácticamente en algo estructural del sistema impositivo colombiano durante la segunda mitad del siglo XIX, y ahora estamos intentando, aún no voy a ahondar mucho en ello, pero vamos a empezar a trabajar todo el proceso del centralismo entre 1886 y 1930. Es decir, en síntesis, mire, uno cuando hace este tipo de estudios, o en mi caso particular, yo estudio la historia fiscal porque me intriga, y desde una perspectiva crítica me parece necesario cambiar un sistema impositivo que hace al Estado colombiano débil y que simplemente beneficia los intereses particulares de gremios o de individuos. Y creo que esta es una forma... De eso exactamente queríamos hablar y darle paso a la siguiente pregunta, José Joaquín, y es... Sí. Usted nos ha contado sobre las diferentes investigaciones que ha adelantado. Quisiera que habláramos un poquito sobre sus inicios en la escritura académica. Devolvámonos un poquito a cómo fue José Joaquín iniciando esas investigaciones, cómo fue José Joaquín iniciando esa escritura académica que hoy por hoy pues tiene un largo prontuario y seguramente va a seguir ahondando más investigaciones. Bueno, eso ya es algo muy particular, ¿no? Yo empecé haciendo investigación en la Universidad Distrital, pero muy aunado a los temas de la memoria histórica referentes a la violencia en Colombia de los años 40. Pero cuando terminé mi pregrado, llegué a la Universidad Nacional, quería hacer una investigación quería seguir investigando sobre el mismo tema, pero era muy joven, o sea, tenía... qué sé yo, 21 o 22 años. Entonces, realmente yo quería conocer nuevas cosas, aprender nuevas cosas. Y siempre me llamó la atención, pues, hacer números, o sea, trabajar con números. Pero el tema que trabajaba no me lo permitía, pues, o no me lo permitía de una manera amplia. Además, hacer historia con números. Entonces, por suertes del destino, caí en un curso de un profesor peruano de la Universidad Nacional que se llama Heraclio Bonilla, y Heraclio nos pidió un trabajo final para que lo hiciéramos con fuentes primarias, es decir, con documentos de archivo. Yo hacía la maestría en historia y consideré que lo que me quedaba más... hace unos años antes había sido yo monitor de un centro de documentación en la Distrital, y conocía que había unos libros con cuentas. Entonces dije, voy a hacer un texto sobre cuentas. El curso era sobre la independencia de Colombia. Entonces hice un primer trabajo, muy pequeñito sobre las cuentas del periodo que va en 1819 a 1830. Entonces Heraclio me dijo que sería muy interesante hacer mi tesis de maestría sobre el tema. Entonces yo vi en ese tema la oportunidad de aprender otras cosas y poder utilizar otras metodologías para realizar la historia. Y ahí me enamoré del tema. Realmente al principio el tema no me gustó, pero me parecía fácil de hacer. La verdad es esa, me parecía sencillo de hacer. Y empecé a hacerlo, y cada vez eso se volvió más complejo, y bueno, aquí estamos. O sea, es decir, empecé a buscar en los archivos, y los archivos, el trabajo en archivo es un trabajo muy agradecido. Siempre uno encuentra los documentos que necesita, se busca muy bien, y allí empezó todo con un artículo en el Anuario Colombiano de Historia sobre las finanzas públicas de Bogotá entre 1819 y 1830. Bueno, usted acaba de mencionar que en el archivo empezó todo.
cuándo empezó su paso por la Universidad del Tolima. Yo llegué a la Universidad del Tolima, estoy próximo a cumplir 6 años de estar acá en la universidad. Realmente y lo intenté varias veces, es más, yo estaba haciendo el doctorado, yo me presenté a 3 convocatorias y por fin la tercera, cuando estaba haciendo el doctorado me presenté a la primera, no pasé, me presenté a la segunda convocatoria, tampoco pasé, y en la tercera convocatoria recién había terminado el doctorado, recién había entregado la tesis doctoral y pues pasé. Eso fue ya acá, ahora en septiembre van a ser ya 6 años que estoy en la universidad. Ha sido un trabajo muy grato, yo le tengo muchísimo agradecimiento a la universidad. A título personal, mi carrera ha avanzado muchísimo gracias al apoyo irrestricto pues, de la universidad, de mis colegas, de mis estudiantes, del equipo administrativo. Entonces ya son 6 años. Así empezó 3 veces intentándolo. La tercera por fin ya logré entrar a la universidad y así llegué a la universidad. Pero mi relación con Ibagué tiene unos años más no mi relación directa. Mi papá trabajó 12 años en Ibagué, no en la universidad. Papá era un obrero industrial que consiguió trabajo en Ibagué y iba y venía a Bogotá, Ibagué. Y pues a mí siempre me llamó la atención la ciudad y empezaron a salir las convocatorias y me empecé a presentar. Bueno, José Joaquín, vamos a hablar más adelantico después de la canción que va a venir a continuación. Vamos a hablar sobre uno de sus temas y sus obras de investigación. Nos vamos con el Calavera de Trío Morales Pino. Muchas gracias por escuchar a esta hora de la mañana, 10:47, Radio Universidad del Tolima. Escuchas 106.9, Radio Universidad del Tolima.
Activa tu mente. Somos la imaginación sonora. Escuchas 106.9, Radio Universidad del Tolima. Bueno, ya hablamos un poco de los inicios en la escritura del profesor José Joaquín y hablamos también un poco del libro Reformar y Resistir. Ahora quisiéramos saber un poco sobre otra de sus publicaciones, como por ejemplo Entre Colonia y República, Fiscalidad en Ecuador, Colombia y Venezuela, 1780-1845. Bueno, entonces ese libro es mi tesis doctoral. Inició pues cuando yo estaba haciendo la maestría, que hice el primer texto sobre la historia de los tres, de la Gran Colombia, pues, la historia de los impuestos en la Gran Colombia. Y para el doctorado quería hacerlo un poco más amplio, que abarcara entre 1780 y la primera mitad del siglo XIX. Me llamó mucho la atención ese libro, ese trabajo se lo debo mucho al Archivo General de la Nación, que es donde estaban esos documentos. Regularmente los otros trabajos habían dicho que no era imposible hacer un trabajo de ese tipo porque no habían cifras. Lo que yo me vine a encontrar en el Archivo General de la Nación eran las cifras de todo ese amplio espectro territorial que conformaron Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, de cada una de las oficinas que recaudaban los impuestos en aquella época y que lograron constituir una unidad. En una primera parte, pues entonces analizo todo lo que tiene que ver con el proceso del final de la colonia y cómo intentaron construir una nación que a la postre pues terminó fracasando, ¿no? Y terminó fracasando en gran medida por los factores de orden financiero. Y cómo esos tres países intentan, siguiendo sus propios modelos, organizar su Estado, organizar sus finanzas, siguiendo dos modelos diferentes, y ahí queda una duda significativa. Venezuela instauró un modelo muchísimo más abierto de impuestos, llamémoslo mucho más liberal. Colombia y Ecuador conservaron un sistema de impuestos muy similar al colonial, pero los resultados en los tres lugares fueron muy similares, o sea, es decir, la dependencia total de las aduanas y la dependencia total del sector externo para la consolidación de su Estado y el desarrollo de sus economías, que creo que es la gran, si no tragedia, el gran reto que han tenido los países de América Latina, de una dependencia muy fuerte del sector externo para llevar a flote sus economías o poder construir unos estados que garanticen los derechos de la mayor parte de su población. Esos tres escenarios, a pesar de que tomaron dos caminos distintos, llegaron exactamente al mismo punto, que fue la década del 40 del siglo XIX, que fue una época muy convulsionada en los tres lugares. Nosotros tenemos la Guerra de los Supremos, los venezolanos tienen todo el proceso de conformación de la caída de la República Conservadora, y los ecuatorianos tienen todo el proceso de la guerra abierta entre los sectores de la élite de la costa y los sectores de la sierra. Es decir, a pesar de tomar caminos diferentes, esa gran dependencia del sector aduanero y del sector externo llevaron a la inestabilidad política en los tres lugares. Bueno, José Joaquín, nosotros hemos hablado durante este programa las diferentes investigaciones que usted ha iniciado. Pasamos por su más reciente obra, llegamos a esta que anteriormente acabo de mencionar, y no podía dejarlo pasar sin preguntarle cuál de sus publicaciones es la más representativa, la que le generó mayor esfuerzo y con la que usted dice, esta es la niña de mostrar. Yo creo que en el campo de la historia, bueno, le voy a decir algo, yo soy un tipo muy, muy autocrítico, entonces yo le diría la última, es decir, Reformar y Resistir, ¿no? Pero eso no ha llegado aún. Creo que el día que yo pueda decir, esta es la de mostrar, esta es la mejor, yo creo que ese día me tengo que retirar.
porque indudablemente he llegado, o sea, y ojalá nunca llegue ese día, precisamente porque es siempre el esfuerzo de seguir investigando el que nos hace, es el motor de nuestra propia carrera, es el motor de de nuestra propia vida como académicos. Infortunadamente yo creo que eso es un problema, porque cuando la gente, o sea, es decir, la historiografía, los historiadores, vemos que sale una obra muy buena, entonces se deja de investigar sobre ese tema porque es la obra muy buena, pero realmente hay mucho más que investigar. En el caso colombiano, en otras tradiciones historiográficas no sucede eso, y por eso las investigaciones avanzan muchísimo más que en el caso colombiano. Entonces digamos que la obra de culto mía, ojalá nunca llegue, y ojalá yo nunca crea que haya llegado, porque eso significaría la para en mi producción. Yo creo que la que más me gusta es la última, pero esa última no va a ser la última. Muy seguramente vendrán más, y aparecen nuevas cosas que me obligan a hacerlo. Entonces, yo le respondería sí, la última, pero no creo que no creo que sea totalmente perfecta. El día que lo crea, pues muy seguramente me voy a retirar de esto. Profe José Joaquín, hablando un poco de gustos y ya para finalizar, porque pues lastimosamente el tiempo ya se nos está agotando, ¿qué tipo de libros le gusta leer a usted aparte de la academia? ¿Qué tipo de textos le llaman la atención? Bueno, mire, a mí me gustan mucho, bueno, voy a decir otra cosa, eso también viene muy anclado a la docencia. O sea, el día que yo diga que esta es mi mejor obra y que no voy a investigar más, pues no dicto más clase, porque pues no me va a emocionar. O sea, es decir, yo antes de comenzar una clase, no parece, pero siempre antes de comenzar una clase tengo cierto miedo, cierta emoción de cómo me va a recibir mi auditorio. El día que se me acabe esa emoción y que yo haga el libro, que diga este es el libro, pues me tengo que retirar. Bueno, a mí me gusta leer, no les va a parecer muy simpático mi respuesta, pero a mí me gusta leer mucho libros. Hay libros de historia que son muy entretenidos, que mis colegas historiadores no me lo van a perdonar, pero a mí me gusta leer muchos libros de historia que contengan anécdotas simpáticas que han sucedido en la historia. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho leer Alfredo Iriarte, me gusta leer mucho un historiador español que se llama José María Zavala, que escribe cosas muy entretenidas sobre los Borbones. O sea, no tiene nada que ver con lo académico, porque escribe cuáles eran los romances, etcétera, etcétera. Y me gustan también mucho las novelas policíacas, me gustan muchísimo las novelas, los textos policíacos. Hay una muy buena y la leo y la releo y la vuelvo a leer, y es una compilación de cuentos policíacos que hizo Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Me gusta mucho lo policíaco, y me gusta mucho, bueno, llamémoslo así, los libros de chismes históricos, me encantan. Y que me hagan reír, ¿no? O sea, me gusta mucho porque me hacen reír. Bueno, profe José Joaquín Pinto, hemos llegado a la final de este programa, Mañana de Letras para escritores y lectores. Agradecerle, profe, para nosotros es un gusto tenerlo en este primer programa. Usted es uno de los escritores más destacados que tiene nuestro sello editorial, y agradecerle por atender nuestro llamado. No, pues a ustedes, o sea, la verdad sí, yo sí estoy muy contento con la emisora de la universidad, que ya esté al aire en el radio. Eso me parece muy, muy emocionante, me llena de orgullo, y me llena de orgullo también saber que soy el primer invitado al programa, y me llena obviamente de orgullo ser parte de nuestra familia UTE, y les agradezco de todo corazón la invitación. Profe, muchas gracias por su participación, por acompañarnos en este espacio. Gracias a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos acompañaron, y esperamos que nos escuchen en una próxima ocasión. Vamos a continuar con diferentes invitados de la Universidad del Tolima en este espacio dedicado al tema de la lectura, y también en nuestro espacio dedicado a la investigación. Recuerden que esto se llamó Mañana de Letras para escritores y lectores, Radio Universidad del Tolima, Imaginación Sonora, Voces Universitarias.